Buen día, compañeros, licenciado. Somos integrantes del grupo B1 del curso Normas Internacionales de Información Financiera 2. En esta oportunidad tenemos el gusto de hablarles sobre la NIF 10, que trata sobre los estados financieros consolidados. Como primer punto, la norma nos habla de su objetivo, que prácticamente es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados de una o más entidades a través de una entidad controladora. También tenemos que para el cumplimiento de este objetivo, la norma nos dice que se requiere que esta entidad controladora presente los estados financieros de las entidades o grupos. También nos habla o define el principio de control, que es la base para la presentación y preparación de estos estados financieros consolidados. Establece también cómo se debe aplicar el principio del control y también para poder identificar una entidad de inversión y si ésta controla una subsidiaria, y así poder definir si se toma como parte de la consolidación. También nos habla sobre los requerimientos contables que se deben aplicar para la elaboración y presentación de dichos estados financieros. También nos define sobre lo que es una entidad de inversión y también nos menciona las excepciones que puedan haber al consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Muchas gracias. Continuando con la presentación, tenemos lo que es el alcance. Esta norma nos indica que una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados siempre que cumpla con las siguientes condiciones. 1. Que una subsidiaria total o parcial por otra entidad y todos sus otros propietarios han sido informados que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeción de ello. 2. Que sus instrumentos de deuda o patrimonio no sean negociables en un mercado público. 3. No registren ni está en proceso de hacerlo sus estados financieros en una comisión de valor u otra organización reguladora. 4. Su controladora última o alguna de las controladoras intermediarias elaboran estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para el uso público y cumplan con las normas. Control se refiere cuando una empresa, que es la inversora, tiene operaciones con otra, la participada, y ésta toma participación en ella, y por ser accionista podemos tomar decisiones sobre ella, independientemente de la naturaleza de su implicación o consecuencia. Se determinará que esa empresa tiene control sobre ella. Cuando se controla a la participada, tiene la posibilidad de dirigir y tiene el derecho a sus rendimientos sobre operaciones y puede influir sobre los rendimientos. La definición del control incluye 3 elementos. A. Tener poder sobre la otra empresa. B. Tener el derecho para definir sobre los rendimientos. C. Tener la capacidad para poder influir sobre los rendimientos, así como el manejo de los resultados y las inversiones. Para dirigir las actividades relevantes, 2 o más inversores de una participada que tienen control de forma colectiva pueden actuar de forma conjunta. Ningún inversor puede dirigir sin la participación de otro inversor, ya que la participada no se controla individualmente. Cada inversor debe contabilizar su participación en la participada de acuerdo a las siguientes NIF. La NIF 11, que habla de los acuerdos conjuntos, la NIF 28, que habla de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, o la NIF 9, instrumentos financieros. Poder.
La norma nos indica que un inversor va a tener poder sobre una participada cuando éste posea derechos que le otorguen la capacidad presente de dirigir actividades relevantes. Esto quiere decir que sean actividades que afecten de forma significativa a los rendimientos de la participada. También nos indica que el poder va a surgir de derechos y en ocasiones va a ser la evaluación muy sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente los derechos de votos concedidos con los instrumentos de patrimonio. Estos pueden ser, por ejemplo, como acciones y pueden ser evaluados mediante la consideración de los votos del accionariado. También tenemos que el inversor con capacidad presente para dirigir en las actividades relevantes tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. Sin embargo, la evidencia de que el inversor ha estado dirigiendo actividades relevantes puede ayudar a determinar si el inversor puede tener poder, pero no determina que tenga poder sobre una participada. Vemos que la capacidad unilateral para dirigir las actividades relevantes diferentes del inversor que tiene la capacidad presente de dirigir las actividades van a afectar de la forma más significativa los rendimientos de la participada que tiene el poder sobre la participada. Vemos que un inversor también va a tener poder sobre una participada, incluso si otras entidades tienen derechos existentes que les conceden la capacidad presente de participar en la dirección de las actividades. Por ejemplo, cuando una entidad tiene influencia significativa sobre otra, sin embargo, el inversor que mantiene solo derechos protectores no tiene poder sobre una participada y en consecuencia no va a controlar a esta. Rendimiento. Cuando los rendimientos del inversor procedentes tienen el potencial de varias como consecuencia de la partida, los rendimientos del inversor pueden solo ser positivos o los negativos o ambos, positivos y negativos. Vinculación entre el poder y rendimiento. Aquí más que todo dice que si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimiento de variables, un inversor es un agente de acuerdos, no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que se le han delegado. Compañeros, hoy vamos a hablar sobre el requerimiento de contabilización que indica la norma. Pues esto nos indica que una controladora va a elaborar estados financieros de una manera consolidada utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido de una manera o de una circunstancia similar o parecida. Luego también nos habla la norma que de la consolidación de una participada. Nos indica cuándo va a dar inicio. Pues esta va a dar inicio cuando el inversor obtenga el control de la participada y va a cesar cuando pierda el control sobre esta. Luego también nos indica algo muy importante, que es la participación de las no controladoras. Pues esta nos indica la norma que es una consolidadora va a presentar las participaciones de una no controladora, en donde pues se lo va a presentar en el estado de situación financiera, específicamente en el rubro del patrimonio, y de una forma separada en la cual el patrimonio de los propietarios de la controladora pues se vea reflejado, ¿verdad? Luego también nos habla la norma de los cambios en las participaciones en la propiedad de una controladora en una subsidiaria, que no den lugar a una pérdida de control. Pues esta nos indica que son transacciones de patrimonio, es decir, transacciones en las cuales los propietarios, es decir, las transacciones con los propietarios en su calidad de propietario. Prosiguiendo con la exposición, ¿qué debe hacer una controladora cuando pierde el control de una subsidiaria? Como punto número 1, debe de dar de baja todas las cuentas de activos y pasivos de la entidad. Como punto número 2,
debe reconocer y contabilizar la inversión de acuerdo a las NIF correspondientes. Como número 3, debe reconocer la pérdida o ganancia por la pérdida de control. ¿Cómo hacer para determinar si una entidad es una entidad de inversión? Como punto número 1, tiene que obtener fondos de inversiones o inversores con el propósito de prestar servicios de gestión de inversiones. Como punto número 2, se tiene que comprometer con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos. Como número 3, debe de medir y evaluar el rendimiento de todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. ¿Cuáles son las características de una entidad de inversión? Como punto número 1, tiene que tener más de una inversión. Como punto número 2, tiene que tener más de un inversor. Como punto número 3, tiene inversiones que no son partes relacionadas de una entidad. Como punto número 4, tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. Entidades de inversión, excepción a la consolidación, excepto lo escrito en el párrafo 32, una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. Una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión, deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo con los párrafos del 19 al 26 de esta NIF. La controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea una entidad de inversión, a menos que la controladora sea una entidad de inversión. A continuación les presentaré el mapa conceptual de la NIF 10. El objetivo de esta norma es establecer principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados de una entidad que controla una o más entidades distintas. Alcance. Esta NIF se aplicará a cualquier entidad excepto a una controladora que no presente estados financieros consolidados y que cumpla con lo siguiente: que sea una subsidiaria total o parcial participada en otra entidad con otros propietarios, o si sus instrumentos de deuda o patrimonio no pueden ser negociables en un mercado público. Control. Un inversor tendrá control en una participada solo si tiene el poder sobre la participada y tiene la capacidad para utilizar ese poder para influir en la participada. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes de transacciones y otros sucesos. Participaciones no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera dentro del patrimonio. Pérdida de control. Cuando una entidad pierda el control en una subsidiaria, deberá darle baja en cuentas a los activos y pasivos de la entidad. Deberá también reconocer cualquier inversión conservada en las antiguas subsidiarias y posteriormente contabilizarla, y reconocerá la ganancia o pérdida con la pérdida del control. ¿Cómo se determinará si una entidad es una entidad de inversión? Se determinará por lo siguiente: obteniendo fondos de uno o más inversores, comprometiéndose con los inversores a que su único propósito sea el negocio de la inversión, y si miden y evalúan el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones. Excepción a la consolidación. Una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea una entidad de inversión. Gracias por su atención, compañeros.